Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Esta es la primera parte y este estudio lo titulé El proceso de nuestra santificación. Uno de los aspectos que requiere de toda nuestra atención, por supuesto, que implica sacrificio de parte de nosotros, pues es el llamado a la santificación. Todo creyente está siendo llamado a la santificación de su vida y todos hemos tomado esta decisión finalmente de formar parte del pueblo de Dios. Y la santificación de nuestras vidas implica todo un proceso en el que debemos trabajar para cambiar muchas cosas de nuestra vida, hábitos, costumbres, tradiciones familiares, quizás, muchos aspectos de nuestras vidas pasadas que de una o de otra manera nos impiden una comunión con nuestro Creador, una comunión que nos conecta con el tiempo de nuestra redención final. Entonces, este proceso es fundamental, es muy importante, sobre todo asimilarlo, porque muchas veces no se entiende. Y en el caso de muchas personas, se preguntan y rayan incluso en el cuestionamiento acerca de la potestad de Dios sobre nuestras vidas. Y esto es peligroso porque no podemos poner en duda la voluntad de nuestro Padre acerca de nuestra santificación. Finalmente es la voluntad del Padre que nosotros tengamos este proceso de santificación en nuestras vidas, que trae consigo al mismo tiempo madurez espiritual, una condición que nos permite discernir con mucho mayor claridad cuando efectivamente nuestras vidas se están alineando a la voluntad de Dios. Porque aunque todo creyente en su corazón desea agradar al Padre, en realidad la única forma de lograrlo es conociendo su carácter, el carácter de nuestro Padre, conocerlo a Él. Y esto, ¿cómo es? Bueno, a través del conocimiento y el discernimiento de la Torá. Porque ahí en la Torá, en los mandamientos, en el Pentateuco, nosotros entendemos, conocemos el carácter de Dios. Y es todo un proceso que involucra conocer todo el propósito del sistema sacrificial, pero también todas las leyes que forman parte de, de la ley de Moisés y que van transformando nuestras vidas cuando hemos tomado la decisión de obedecer a la voluntad del Padre, es decir, obedecer la ley que fue dada a Moisés. Y este proceso de santificación pues implica un trabajo constante de nuestro propio carácter y para lo cual debemos hacer lo que en su momento hizo Juan. Esto es fundamental que lo entendamos y que lo aceptemos. ¿Qué fue lo que dijo Juan en su momento? Cuando supo que ya era el momento en que el Mesías iniciaría su ministerio. Un servicio que tendría efectos para toda la humanidad, culminando con la cruz en el Calvario. Juan capítulo 3, verso 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y esto
Esto es importantísimo, esta actitud de menguar en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, es justo lo que nosotros debemos hacer, aprender lo que el principio que aplicó para su propia vida Juan el Bautista, a fin de que sea Dios, su Espíritu, a través de su Espíritu Santo, que nosotros comencemos a tener esta influencia, es decir, la gracia, porque finalmente esto es lo que nosotros podemos recibir como aquello que nos va a impulsar en este proceso de santificación que nos va a dar madurez. Y de la misma manera nosotros debemos menguar, o sea, en nuestro carácter natural, porque somos de forma natural, pero debemos ser transformados, debemos ser fortalecidos en este proceso, ¿sí? De la transformación de nuestras mentes y el poder adquirir las características que identifican a un hijo de Dios, que ha comenzado a trabajar en su purificación, que es su santificación. Este acto de sumersión que se estaba llevando en aquel entonces es un aspecto simbólico, pero que implica justo este acto de purificación por medio del cual inicia el proceso de santificación, una decisión que nosotros tomamos para someternos al gobierno de nuestro Padre. Y vamos a ver que esto precisamente nos va a generar aflicciones, pero por eso es importante entender de qué manera Dios trabaja en nuestras vidas, porque es su voluntad que nosotros nos santifiquemos. Dice ahí el verso 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Este ruego del apóstol Pablo fue acompañado de esta exhortación, es decir, con el propósito de infundir ánimo. Pero interesante es que esta exhortación la hace Pablo de forma intensa. Es decir, una exhortación que implicó un acto de presión para que la persona haga lo correcto, para que los tesalonicenses hicieran lo correcto. Siempre la exhortación tiene ese propósito. Es una especie de presión que se ejerce en la persona para animarle a que haga lo correcto. Si observamos con detenimiento, veremos que Pablo expresó la palabra exhortación, que, como ya lo vimos, tiene que ver con esta acción de imponer presión en alguien para hacer lo correcto. Sin embargo, esta presión que ejerce Pablo la hace apoyándose en Yeshua, es decir, lo que significa que Pablo se refirió a la autoridad del Mesías como justificación para esta exhortación a los tesalonicenses. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? Su propósito no era ejercer temor en los creyentes para cumplir el propósito que quiere el Señor en sus vidas, sino concientizar, en este caso a los tesalonicenses, respecto a la forma en que se conducen y en ese sentido continúan ellos abundando más y más, siempre pensando que no es por la palabra de Pablo solamente, sino por causa de la autoridad de Yeshua, el Mesías. Por eso se refiere al Señor, a Yeshua, como el Señor, porque hace una clara referencia a la autoridad, es decir, ejerce esta exhortación en el nombre de nuestro Señor. Es necesario que entendamos que si en verdad nosotros queremos agradar a Dios, a nuestro Padre, entonces es necesario que tengamos un estilo de vida como la tuvieron los apóstoles, en este caso Pablo y sus colaboradores, de la manera, como dice, de la manera que aprendieron de nosotros. Es decir,
Ellos se pusieron de ejemplo, pero porque estaban conscientes y estaban dispuestos a ser juzgados, a fin de que su testimonio de vida fuera un ejemplo a seguir. Pablo y sus colaboradores se rindieron a la voluntad de Dios, y eso es justo lo que debemos hacer nosotros, rendirnos a los propósitos que tiene Dios para nuestras vidas. De manera que, pues más nos vale que tengamos en cuenta que los verdaderos planes de Dios para nuestras vidas, en realidad, pues nada tienen que ver con lo que nosotros siempre quizás hemos anhelado, separados de la voluntad de Dios. Porque sus planes no son equiparables con lo que nosotros siempre hicimos o anhelamos o quisimos o hicimos en nuestras vidas. Así es de que muy probablemente, y esto lo digo porque es muy común hoy en día escuchar, quizás te hayan dicho que la forma en cómo estás viviendo, cómo estás alcanzando los objetivos de tu vida, sea ese justo el plan de Dios para tu vida. Pero eso es una mentira. Esa es una mentira porque contradice toda la enseñanza y toda la advertencia que hizo Yeshua y los apóstoles. Seguramente eso te va a agradar al oído, como un sermón que te reanima, ¿no? Cada domingo, si es que vas a la iglesia los domingos, o si en Shabbat aún escuchas todavía ese tipo de mensajes, que lo único que buscan es agradar tu oído para que continúes ahí. Eh, pero nada de eso es cierto. Y más vale que lo entendamos porque lo único que tienes que hacer es leer con detenimiento las cartas del Nuevo Testamento. Incluso Pablo afirma que nosotros hemos sido puestos para aflicción. Así es de que nuestros planes no son los planes de Dios, y la única forma de conocer sus planes, ¿cómo es? ¿Cómo vas a conocer los planes de Dios? Sí, a través de la Torah, leyendo y entendiendo, estudiando la escritura, sobre todo la ley de Moisés, porque es ahí donde está plasmada su voluntad. Pero una cosa es entenderlo, conocer la ley, y otra es realmente comenzar a conocer a nuestro Padre en carácter. Y para esto, obviamente que necesitamos del Espíritu de Dios, que nos revele, es decir, a través de las revelaciones como nosotros conocemos al Padre. Anteriormente ya hemos hablado en nuestros estudios de este tema, que es a través de la obediencia, como nosotros vamos recibiendo revelación, la capacidad y el discernimiento para comprender muchas cosas de las Escrituras que, eh, que a la vista natural, al entendimiento natural de cualquier persona, no son comprensibles, sino a través del Espíritu de Dios. Y esto, por supuesto, que es sobrenatural. Así es de que no es nuestra capacidad la que nos va a permitir llegar al conocimiento de Dios, sino, aparte de eso, el empeño que nosotros pongamos, por supuesto que es muy importante, pero siempre necesitamos de la revelación divina para conocer a Dios, a nuestro Padre. Mientras que y bueno, hay una teoría de la que hablan los teólogos acerca de la revelación del Padre. Ellos hablan de dos tipos de revelación. Una revelación general, que es la que te hace entender la necesidad, la conveniencia, por supuesto, que tiene el que conozcas la palabra de Dios, que disiernas, que entiendas la palabra de Dios, que conozcas al Padre, que seas parte de este pueblo del Señor. Y hablan de otra revelación que le llaman una revelación específica, que tiene que ver con
algo que a cada persona el Señor le revela en lo individual acerca de su propia vida. Por ejemplo, seguramente en un momento de tu vida te preguntaste o te preguntas si ahora eres joven, eh, si aquel joven o aquella joven, pues es la persona ideal para casarte con él o con ella. Y, y bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tienes que orar al Padre, tienes que consultarlo al Padre. No, o sea, más allá de tus padres físicos, pues por supuesto que es muy importante el consejo que recibas de tus padres. Más allá de ello, debes anhelar, debes estar a la expectativa de recibir la revelación del Padre. Y eso es lo que le llaman algunos estudiosos como la revelación específica. Que tiene sentido que se dé de esta manera. Entonces, no significa que Dios cumpla caprichos, no. Pero cuando nosotros oramos al Padre y le pedimos orientación acerca de las decisiones importantes de nuestras vidas, pues sí es, por supuesto que se da. Dice el verso 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Yeshua. Aquí habla ya Pablo de las instrucciones que transmitieron a los tesalonicenses. Esto es justo lo que necesitamos para recibir el discernimiento espiritual, de lo que estoy hablando, la revelación del Padre, seguir sus instrucciones. Y aquí ya aplica, ya sea que lo consideres como una revelación general o específica, finalmente, el obedecer las instrucciones que nosotros recibimos a través de las Escrituras es justo lo que nos va a permitir tener un entendimiento de lo que es la voluntad del Padre para nuestra vida. Las cartas del Nuevo Testamento son indispensables que las conozcamos, porque todo lo que en ellas hay es justo lo que los apóstoles nos han provisto de parte del Maestro, de parte de Yeshua, ¿sí? Su doctrina, y siguiendo su enseñanza, pues es como vamos a recibir este discernimiento divino para saber de qué manera entender correctamente la enseñanza y en ese sentido tomar las decisiones adecuadas también. Es importante siempre aclarar que Pablo de ninguna manera se refirió a que estas instrucciones que tienen que ver con actitudes, con obras que debemos cumplir, pues sean con el propósito de la salvación. Eso ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Desde luego que no tiene no, eso no te da la salvación. Sí, ya hemos abundado mucho en este tema, en el hecho de que nadie es salvo por obras, porque la salvación la hemos recibido como un regalo que no merecíamos, pero que lo recibimos por gracia a fin de que perseveremos en la fe del Mesías. Sin embargo, estas instrucciones de las que está hablando aquí el apóstol Pablo son precisamente las obras que nos van a permitir seguirle. Entonces es muy importante entender esta diferencia. Las obras no te dan la salvación, pero sí te van a permitir seguirle adecuadamente, manifestar que crees en él tal y como lo expresó el apóstol Juan. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Está hablando el apóstol de la cruz, del sacrificio de Jesucristo, de su muerte. ¿Por qué? Porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es fundamental entender a qué se refirió Juan con creer como para merecer la vida eterna. No solamente tiene que ver con un aspecto subjetivo, todo el mundo cree, sí, pero ¿cómo vive? Entonces, de acuerdo a cómo viven, es como creen.
Con sus palabras dicen que creen, pero con sus hechos niegan que realmente crean, que realmente le crean al Hijo de Dios. Y Juan aquí está siendo muy claro, dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el propósito de haber enviado a Jesucristo no fue que el mundo fuera juzgado. Esta fue la gran oportunidad, el gran regalo que recibió el mundo entero. ¿Por qué? Porque ciertamente merecíamos la muerte. Ya para el tiempo que el Señor vino, el mundo está totalmente en camino totalmente opuesto, sino para que por él sea salvo. Y dice el verso 18, el que en él cree no es condenado. Entonces aquí Pablo está hablando de las instrucciones, ¿sí?, que son fundamentales, y esas instrucciones tienen que ver con creer realmente. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en la autoridad que le fue dada al Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿En qué consistió esta condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras, y aquí viene lo interesante de lo que está hablando Pablo, por eso habla de las instrucciones, dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí Juan está confirmando que las obras son muy importantes. Por supuesto que son importantísimas. No te dan la salvación, porque la salvación te la dio el Señor a partir de su sacrificio. Pero las obras preservan esta salvación. Tan es así que Juan nos asegura que a través de estas obras continuaremos en esta salvación para vida eterna. Dice el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así es de que primero fuimos salvos, después recibimos la gracia, después esta gracia nos impulsó, porque al ser natural, nos impulsó de forma sobrenatural a obedecer las instrucciones que leemos en las Escrituras, como lo escribió Pablo, y esto es justo todo el proceso de nuestra santificación conforme a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que es todo un proceso? La palabra santificación que se describe en este versículo en el griego es la palabra hagiasmos y se traduce como un estado de pureza o hacerse santo. De manera que la santificación es un proceso en el que debemos manifestar en hechos tangibles nuestra purificación, nuestra santidad. Y es en este aspecto que la gracia que hemos recibido nos permite tener discernimiento acerca de la verdadera voluntad de Dios. Y junto con la gracia que nos da entendimiento, entonces también podemos recibir poder, un poder sobrenatural que nos faculta para cumplir la voluntad de Dios, a pesar de que la mayoría de las veces ello implique ir en contra de nuestros propios planes personales. Muchas veces, seguramente te ha sucedido que has tenido que desistir de planes, proyectos, ideas que tenías
porque entendiste que, no, que esa no es la voluntad de Dios. El Señor te lo hizo ver, te lo reveló a través de diferentes circunstancias. Y entonces has tenido que tomar la decisión de someterte a su voluntad. Porque de eso se trata la santificación, de menguar, de morir a nosotros mismos para que la obra del Espíritu Santo sea manifestada en nuestras vidas. El apóstol Pablo habló de este proceso de santificación y lo comparó, perdón, Pedro, el apóstol Pedro, él habla de un proceso hermoso de santificación y él lo comparó con la purificación del oro y la plata, que son metales que son purificados en el crisol a fin de desechar de nuestras vidas las impurezas que nos impiden tener esta santidad en nuestras vidas. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua, el Mesías de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. Aquí ya está hablando de la vida eterna, Pedro. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así es de que el proceso de santificación, ¿qué incluye? Aflicciones, pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué hermoso lo describió Pedro. Sí, es un tiempo de aflicción, estamos pasando por tiempos de aflicción y seguiremos en este proceso. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta aquí, Pedro está conectando este proceso de salvación hasta la vida eterna, hasta el momento en que finalmente estemos purificados totalmente, y eso solamente va a ser alcanzado en el tiempo del, de la, en el que estemos ya con nuestro Padre en la vida eterna. Y continúa el verso 3, dice que os apartéis de fornicación. Aquí está hablando de una condicionante. Por supuesto, la palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, y en su traducción se implican dos aspectos: un aspecto material y un aspecto espiritual. Porque en cuanto al aspecto espiritual, la fornicación alude a la impureza sexual, ¿sí? Perdón, al aspecto material. Tiene que ver con la impureza sexual, cualquier pecado cometido de tipo sexual, como prostitución, adulterio, incesto, etc. Sin embargo, el término fornicación porneia también se traduce en un sentido espiritual. ¿Y cuál es? Idolatría. Así es de que resulta muy interesante y obvio, porque Pablo nos dice que la voluntad del Padre es que nos santifiquemos y que nos apartemos de fornicación, lo cual pues no solo implica pecados de tipo sexual, sino también el pecado de la idolatría. Y la santificación siempre implica el rechazo total a todo aquello que contraviene el mandamiento de Dios. Por ello es tan importante
que como creyentes entendamos correctamente lo que significa la gracia que hemos recibido, pero también que entendamos con qué propósito la hemos recibido a fin de actuar en consecuencia, porque de nada nos sirve que digamos que estamos en la gracia si no cumplimos el propósito que tiene el habernos otorgado la gracia. Y es curioso que muchas personas rechazan la ley de Moisés y usan como argumento justamente esto, que ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Ese es el argumento que ocupan. Sin embargo, todavía no han entendido en qué sentido ese argumento puede ser verdad si es que se entiende y se aplica en un sentido correcto. El argumento de que no vivimos bajo la ley sino la gracia es tomado de las propias palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Pero vamos a ver en qué contexto lo dice Pablo para que podamos entender esto. Dice Romanos capítulo 6 a partir del verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estas son las palabras que ocupan. Pablo de ninguna manera quiso decir que la ley ya no sería vigente porque estaría contradiciendo al propio maestro, a Yeshua, quien afirmó que la ley no pasará hasta que el cielo pase, hasta que el cielo y la tierra pasen, de acuerdo a Mateo capítulo 5. Así es que al decir que ya no estamos bajo la ley, se refirió a que ya no estamos dominados por la ley, sino que debido a la gracia como influencia divina de Dios sobre nosotros, estamos viviendo bajo esta influencia que nos impulsa a cumplir la ley. No porque nos sintamos obligados, sino que cumplimos la ley por amor, voluntariamente. Hemos entendido que es lo mejor para nuestras vidas. Y nos sometemos porque sabemos que es el yugo al que nos está invitando Yeshua a tomar, sabiendo que eso es lo que le agrada al Señor. Y enseguida Pablo, ahí mismo en Romanos 6, verso 15, continúa diciendo esto. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, en otras palabras, fíjate bien lo que dijo Pablo, que pues dejaremos de cumplir la ley, estaremos transgrediendo la ley de Moisés porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te das cuenta? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, en el momento que tú mismo estás decidiendo no cumplir la ley, estás decidiendo a ignorar todos los mandamientos que rigen una vida correcta delante de Dios y por lo tanto vas a transgredir y por lo tanto serás esclavo del pecado para muerte. Entonces, el sentido en que lo dijo Pablo acerca de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, tiene que ver con un sentido de autoridad. Estamos bajo la gracia, pero esa gracia nos impulsa a obedecerle al Padre. Es consecuencia. Y en este sentido, la gracia nos enseña a negarnos a nosotros mismos en el sentido de negar los deseos de la carne, a fin de estar en posibilidades de tener convicción para cumplir la voluntad de Dios. Porque una cosa repele a la otra. Es imposible que en una misma persona subsistan ambos aspectos. O pertenecemos, estamos sometidos y esclavos de la carne, o hemos comenzado a caminar en el Espíritu. Pero no puede ser que una misma persona tenga los dos aspectos, no es imposible.
En el ánimo de querer agradar al Padre, muchos creyentes se han quedado con una idea que no puede ser completada conforme a lo que ellos mismos quieren creer. Y estamos hablando de la idea de cumplir la ley de Moisés como fue escrita. Fíjate bien lo que digo. Cumplir la ley de Moisés como fue escrita. Y aquí quizás a algunos les haga un poco de ruido, pero hay que ser muy puntuales en este aspecto. Porque como creyentes y estudiosos de las escrituras y analíticos debemos considerar que casi un 50% de los mandamientos que se encuentran descritos en la Torá ya no pueden ser cumplidos por el simple hecho de que no existe templo. Y muchos mandamientos, todos, casi la mitad de los mandamientos, tenían que ver con el templo, el sistema sacrificial. Lamentablemente, muchos de los que están en contra de la ley de Moisés rechazan toda la ley de manera general y se apoyan en este aspecto para decir que los mandamientos de Dios ya no tienen sentido que los observemos porque ya no hay templo. El problema es que rechazan completamente la ley y en ese sentido contradicen la propia doctrina de Pablo, que es la doctrina de Yeshua. Lo cierto es que la gracia, al ser un aspecto espiritual de influencia en las personas, les da la capacidad de discernir el sentido espiritual de los mandamientos que se cumplían en el tabernáculo. Por ejemplo, el apóstol Pedro, habiendo entendido esto por la gracia que le fue dada, expresó lo que sustituiría la observancia en el templo y lo que implicaría todo el sistema sacrificial, y lo contempló y lo enseñó para conocerlo y entenderlo y cumplirlo en un aspecto espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, a partir del verso 4. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Primera de Pedro 2, verso 4 en adelante dice: acercándonos a él, piedra viva, está refiriéndose a Yeshua, y fíjate bien de los elementos que va a ocupar para expresar lo que estaría sustituyendo al templo de ese entonces para hacia acá. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Yeshua, el Mesías, como piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿A qué casa espiritual se está refiriendo en ese momento? Dice, como casa espiritual. Está refiriéndose al templo. El templo fue construido por piedras, enormes piedras. Pero fíjate bien en el sentido de que Pedro está hablando del tabernáculo primeramente, lo que después fue el templo, y está diciendo, la piedra viva, que en este caso, en aquel entonces, en el templo, vendría siendo la presencia de Dios. ¿Sí? Y las paredes, los muros, que estaban formados por piedras, que hoy está siendo conformado por piedras vivas, todos los creyentes de todas las naciones del mundo, están siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, Pedro está abarcando en estos dos versículos el templo, lo que vendría siendo el tabernáculo que fue descrito en la Torá, ¿sí? Está hablando del sacerdocio, está refiriéndose a ti y a mí,
como el sacerdocio que se esperaba desde aquel entonces, desde Éxodo capítulo 19, justo antes de entregar los mandamientos, cuando la promesa del Señor consistió en eso: si aceptan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro, una nación de sacerdotes. Y Pedro aquí lo está recordando, él se los está recordando, nos los está recordando y diciendo: esta es parte de la restauración de todas las cosas, lo que desde un principio debió ser, pero que por causa del pecado finalmente no fue en su momento. Pero a partir de Yeshua, justo esto tendría efecto. Y entonces los sacrificios, el sistema, todo el sistema sacrificial que se practicaba y con todo su propósito, el propósito que tenían las ofrendas de paz, el propósito que tenían los holocaustos, todo el sistema sacrificial, cada una de las ofrendas y los motivos que tenían, hoy tendrían y tienen un propósito espiritual en la vida de toda la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Porque estamos siendo edificados como casa espiritual. El tabernáculo caído de David se está reedificando y estamos siendo conformados como un sacerdocio santo. Y el propósito de que seamos conformados como sacerdocio santo es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice, por medio de nuestro sumo sacerdote. Él es el medio. Por lo cual también contiene la escritura. Fíjate bien, dice: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, el que conforme componga su vida, restablezca su vida, conforme a su enseñanza, porque eso es creer en él, no seremos avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Impresionante. Aquí Pedro nos está hablando justo de estos dos aspectos: el propósito que tiene obedecer y el fin lamentable que tiene el no creer en el Señor. Para ponerlo claro, hoy en día es imposible guardar cualquiera de las fiestas bíblicas, y esto tú tienes que hablarlo cuando compartas tu fe. Es imposible guardar cualquiera de las fiestas bíblicas conforme al mandamiento, porque no existe el templo. Y todas las fiestas implicaban sacrificios, holocaustos, etc. Sin embargo, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, conmemoramos las fiestas bíblicas habiendo entendido el propósito profético que tuvieron en sus tiempos. Las Moadim, las citas con el Eterno, junto con todos los mandamientos que implican sacrificios, ofrendas, etc., ¿sí?, en el templo. Incluso en el día de reposo, de acuerdo a la ley, se observaban con sacrificios. Y hoy tú guardas el día de reposo y yo también, sí, pero no hay sacrificios. No hay sacrificios de corderos, no hay holocaustos porque no hay templo, pero ofrecemos sacrificios espirituales. Entonces tienes una tarea impresionante: entender todo el sistema sacrificial. Así es que te invito para que veas por ahí los estudios que tenemos compartidos, publicados,
de todo el sistema sacrificial, desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y entonces te vas a dar cuenta, como lo analizamos en su momento, cómo cada mandamiento, todos los mandamientos que se llevan a cabo, todas las ofrendas, los holocaustos, etcétera, tienen un sentido de aplicación hoy en día espiritual. Ese fue el propósito, de eso estaba hablando Pedro. Por eso la doctrina de Yeshua y los apóstoles es fundamental para guardar la ley. Sí, escuchaste bien. La enseñanza de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles es fundamental para que puedas cumplir con la ley de Moisés en ese tiempo. Así es de que debemos de entender que todo el sistema sacrificial tiene un aspecto espiritual hoy en día. Pero todas las otras leyes que tienen que ver con leyes humanitarias, leyes dietéticas, leyes de relación con tus vecinos, de propiedad, etcétera, de justicia, tal cual siguen teniendo vigencia. No hay diferencia de aquel entonces a hoy. Y también lo analizamos en su momento, así es de que, una vez más, si no has estado con nosotros en los estudios desde Génesis, bueno, te invito para que por ahí eh, te des una vuelta en las plataformas que tenemos publicados los estudios y puedas tener una idea de lo que estamos hablando un poco más clara, con más detalle, por supuesto. Muchas leyes que sí debemos obedecer, observar, porque todas estas leyes que no tienen que ver con el sistema sacrificial, con sacrificios, etcétera, forman un carácter de justicia en nosotros. Así es de que por eso es importante. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ahí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así es de que sigamos avanzando a paso firme en este proceso de nuestra santificación, porque esa es la voluntad de nuestro Creador. Bendito Rey, gracias Padre Santo por este tiempo que nos das de meditación en tu palabra. Gracias Señor por confirmarnos una vez más que estamos siguiendo el buen camino, Señor, el camino que finalmente Yeshua y sus apóstoles nos dejaron muy claro. Seguir sus pasos, seguir su ejemplo y sobre todo anhelar seguir conociéndote cada día más, Señor. Gracias por esta gran oportunidad, por la oportunidad de santificarnos en este tiempo de nuestra vida, porque anhelamos ciertamente el tiempo de nuestra redención final y la vida eterna. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén.